Hola, bienvenidas y bienvenidos. Qué gusto tenerlos de nueva cuenta aquí en Semana 21.2, una producción de Congreso TV en la cual le contamos los asuntos más relevantes que se discuten en el Poder Legislativo de la Ciudad de México. Información para quienes habitamos la capital del país y debemos conocer. Así que es momento de comenzar. Proponen crear un sistema de información estadístico de crímenes de odio. Presentan en el Congreso de la Ciudad iniciativa contra violencia obstétrica. Plantean sanciones contra el acoso predatorio. Los derechos humanos, eje central de la Ley de Educación de la Ciudad de México. 2022, año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores. Arranquemos con la información generada en el Congreso de la Ciudad. ¿Y quién mejor que Germán Martínez para que nos cuente lo que ha ocurrido en los últimos días? Hola Feli, pues ya listo con la información más relevante ocurrida aquí en el Congreso de la Ciudad de México. Y déjame contarte que el diputado Royfi Torres propuso crear un sistema estadístico de crímenes de odio a las personas lesbianas, gays, bisexual, transexual, transgénero, travestis e intersexual en la Ciudad de México. El legislador aseguró que a nivel nacional y local los crímenes de odio son una realidad que impide el libre desarrollo y la seguridad de las personas de la comunidad de la diversidad sexual y consideró fundamental contar con información precisa que permita conocer la violencia y vulneraciones que se viven día a día a fin de brindarles atención oportuna. La diputada Leticia Estrada presentó al Pleno del Congreso de la Ciudad de México una iniciativa de reforma al Código Penal para el Distrito Federal para erradicar la violencia obstétrica en la capital, mediante la definición del tipo penal de violencia obstétrica y esterilidad provocada. La legisladora detalló que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública, el 33.4% de mujeres entre 15 y 49 años de edad manifestaron haber sufrido algún tipo de violencia obstétrica, entre violencia y maltrato o atención no autorizada como cesáreas, esterilización u un método anticonceptivo forzado. Aseguró que con esta iniciativa se pretende garantizar justicia a miles de mujeres que han sido víctimas de estos atroces delitos y también se busca abonar a la lucha para erradicar las desigualdades estructurales que se viven en México por motivos de género. La diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña presentó una iniciativa de reforma que busca sancionar el stalking, también conocido como acoso predatorio u hostigamiento. Este es cuando una persona vigila, persigue, busca cercanía física o establecer contacto a través de cualquier medio de comunicación sin estar legítimamente autorizado, y de este modo altera gravemente el desarrollo de la vida cotidiana de una persona causando daño o sufrimiento psicoemocional. La legisladora detalló que nombrar cada una de las violencias que sufren las mujeres permite brindarles herramientas más certeras para su protección, por lo que no solo propuso integrar al cuerpo de la ley el concepto de acoso predatorio, sino que también propuso sanciones que van hasta los 3 años de prisión a quien cometa este tipo de conductas. Esta iniciativa será analizada y discutida en las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y la de Administración y Procuración de Justicia. El diputado Jesús Sesma propuso reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia para que las alcaldías y el Congreso de la Ciudad de México contemplen cada año los recursos suficientes para la instalación progresiva, difusión, operatividad y mantenimiento de casas de emergencia y por lo menos 2 centros de refugio en cada demarcación territorial para mujeres víctimas de violencia y sus hijas e hijos. A propuesta de la diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, el Congreso de la Ciudad llamó al Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones de la Ciudad de México a realizar visitas de verificación a los centros de atención de las adicciones para mujeres y en su caso proceda a realizar la clausura de los centros que incumplan con lo establecido en la Ley para la Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas de la Ciudad de México. Sánchez Barrios señaló que es necesario que se lleven a cabo inspecciones con el fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales requeridas y revisar que se brinde un trato digno y de respeto a los derechos humanos de las personas que se encuentran en tratamiento. Tras una larga discusión sobre la solicitud de licencia de la diputada Esperanza Villalobos Pérez, la sesión ordinaria de este jueves en el Congreso de la Ciudad de México tuvo que ser suspendida por falta de quórum. El debate giró en torno a la legalidad de las 9 solicitudes de licencia, todas del grupo parlamentario de Morena, que se encontraban inscritas en el orden del día. Por una parte, el grupo mayoritario se apegaba al derecho que el reglamento y la ley orgánica del Congreso les da a las y los legisladores de ausentarse por un tiempo determinado, mientras que diputadas y diputados del PAN y del PRD objetaron que dichas solicitudes incumplían con lo dispuesto en el artículo 11 del reglamento, que señala que las personas legisladoras solo podrán ausentarse por temas relacionados a enfermedad, por desempeñar otro empleo en el gobierno de la Ciudad de México, para postularse a otro cargo de elección popular u ocupar un cargo dentro de su partido político.
Durante la votación de la solicitud de licencia, los grupos parlamentarios del PAN y del PRD se abstuvieron de votar, por lo que solo se consiguieron 31 votos, lo que derivó en la falta de quórum y con ello la suspensión de la sesión. Esa fue la información más relevante ocurrida en el Congreso de la Ciudad de México. Nos vemos la próxima semana y regresamos contigo, Feli. Muchas gracias, Germán. Nos vemos en el próximo programa. La Ciudad de México cuenta con una ley que busca garantizar la educación en todos sus niveles, en donde se impartan conocimientos adecuados a la capacidad, edad y necesidades específicas de cada habitante de la capital. El eje fundamental de esta nueva legislación se encuentra cimentado en los derechos humanos. El gobierno local asume la educación como un derecho humano inalienable, con irrestricto respeto a la dignidad de las personas, la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, así como la diversidad sexual. En Semana 21.2 le platicamos de qué va esta ley. Cuando hablamos de educación, pensamos en escuelas, estudiantes, libros, uniformes, toda esa dinámica que envuelve pensar en ello. Sin embargo, el concepto como tal es diferente. Formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen. Atender las necesidades de todo el sector educativo, ampliar la gama de conocimientos, requería de una actualización en el marco legal. Por ello, durante los trabajos de la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México, se presentó una iniciativa para tal efecto. Para llegar a la Ley de Educación de la Ciudad de México, se analizaron las propuestas presentadas por varias diputadas y diputados del propio Congreso. La nueva legislación debía adaptarse a los tiempos que vive la sociedad capitalina, e incluir a todas las personas sin discriminación. Es así que tras varias semanas de análisis, se logró aprobar el dictamen de dicha iniciativa, el cual fue presentado ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México durante la sesión ordinaria del 27 de mayo de 2021. Es importante señalar que los principios rectores del presente proyecto de ley están sustentados en el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, en que se garantice y asegure el acceso, permanencia y participación de todas y todos en los servicios educativos de todos los tipos y niveles del sistema educativo local, bajo un enfoque de inclusión, derechos humanos, igualdad sustantiva y respeto a la dignidad de las personas. En proporcionar a las niñas y niños con discapacidad los materiales y ayudas técnicas que apoyen su rendimiento académico, que cuenten con intérpretes de lengua de señas mexicana, la cual es una lengua oficial en la Ciudad de México y patrimonio lingüístico nacional, con guía e interpretación, con personas sordociegas, especialistas en sistemas de escritura braille, entre otros. Uno de los aspectos importantes dentro de este nuevo marco legal es el reconocimiento e inclusión de las lenguas originarias y sus hablantes, por lo cual en la capital del país, ahora en los programas educativos, se debe contar con personal capacitado para impartir clases en lengua materna. Mucho escuchamos hablar de la importancia de la educación en las aulas, que permite sentar parte de las bases en el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes en la educación básica. Razón suficiente y necesaria para que en la actualidad se puedan abordar temas como la sexualidad, la planificación familiar, temas de cuidado ambiental, de salud. Esto no significa que anteriormente no se hicieran, sin embargo, la actualización de lo que ocurre en el entorno de los educandos requería de abordarlos con mayor énfasis. La educación de niñas, niños y adolescentes requiere de un esfuerzo y trabajo conjunto en casa, con madres, padres, tutores o personas a cargo de los mismos. En la escuela, de maestras y maestros. La gran responsabilidad de educar conlleva compromiso, dedicación. Es como una maquinaria en la que sin una de las partes, el funcionamiento no es el mismo. En el orden pedagógico, la ley incorpora la excelencia, la innovación y la mejora continua de los servicios, enfatizando el aprendizaje de los educandos, la participación corresponsable de madres, padres de familia y tutores en la acción educativa, la dignificación de la tarea docente, así como que gocen
de una remuneración digna que les permita alcanzar un nivel de vida decoroso en lo individual y para su familia. La pandemia por COVID-19 modificó justamente la forma en la que la educación se realizaba, presencial, donde todos los días las y los estudiantes acudían a los planteles a recibir sus clases. En la nueva ley de educación se contempló la modalidad escolarizada, a distancia, no escolarizada y mixta, para primaria, secundaria. En cuanto a la escolarizada, ninguno de los grupos rebasará los 30 alumnos y ninguna escuela pública o privada podrá emplear a personal docente o permitir que persona alguna imparta clases mientras no cuente con la certificación o documento que le acredite para la docencia. La educación no solo se trata de aprender de matemáticas, español o civismo, por mencionar algunas de las materias. También requiere que las niñas, niños y adolescentes, estudiantes de nivel medio superior y superior, aprendan valores que puedan llevar a su vida cotidiana, dentro y fuera de los planteles. En el artículo 7º de dicha ley, se establece que las autoridades educativas en la Ciudad de México deben desarrollar programas tendientes a crear y fortalecer una cultura libre de violencia hacia las mujeres, que elimine estereotipos de género e imágenes que atentan contra la dignidad de las personas, e integre los valores de igualdad de género, la no discriminación, el lenguaje incluyente y la libertad de las mujeres, creándose protocolos de atención a la violencia de género y sexual contra las mujeres, que contemplen acciones de prevención, atención, acompañamiento, sanción y erradicación no revictimizantes. Dentro de la nueva ley también se establece desarrollar programas que ayuden en la prevención y detección temprana del virus del papiloma humano, cáncer de mama y cáncer cérvico-uterino. De igual manera con el suicidio y las adicciones que afecten la salud física y mental de los educandos, promoviendo la educación socioemocional, realizando anualmente un examen médico integral a las y los estudiantes al inicio de cada periodo escolar, teniendo como aliados programas de educación artística, cívica, física y deportiva. Otro de los temas que se incluyeron en la ley es la educación ambiental, promoviendo actividades extracurriculares, es decir, además de sus clases habituales, en las que se aborden ciencia ambiental, desarrollo sustentable y la prevención del cambio climático, fomentando la cultura de protección al medio ambiente y la biodiversidad, el correcto aprovechamiento del agua y otros recursos naturales. Los animales y su cuidado también forman parte de la Ley de Educación de la Ciudad de México. Los educandos deberán aprender de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales. La educación vial involucra a toda la comunidad educativa y su aprendizaje se llevará a cabo de la misma manera, por medio de actividades extracurriculares. Expertos en finanzas señalan que si desde niños se les enseña e inculca la importancia del ahorro, durante su vida mantendrán finanzas personales sanas. Por tal motivo, la ley de la que hemos estado hablando aborda la temática para que se estimulen acciones de ahorro y el bienestar en general. El acoso escolar o bullying también ha sido integrado a esta ley, por lo cual las autoridades educativas en la ciudad deberán establecer e implementar medidas que garanticen a las y los alumnos afectados la protección y cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social. Con ello, las escuelas tendrán que contar con personal capacitado para brindar la correcta atención. La aprobación de la Ley de Educación de la Ciudad de México se dio por unanimidad de las diputadas y diputados de la primera legislatura del Congreso. Fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad el 7 de junio de 2021. A partir de entonces, se encuentra vigente. La nueva ley de educación, entre otras cosas, hace hincapié en las actividades extraescolares, al contemplar que el personal asignado a los llamados pilares y programas sociales se integren al sistema educativo. Estos son parte de los retos ante un escenario donde, según cifras del Consejo Nacional de Población, para el 2050, 32.4 millones de mexicanos serán adultos mayores, y donde, de acuerdo con el INEGI, la Ciudad de México es la entidad con el índice más alto de envejecimiento, 90 adultos mayores por cada 100 niños menores de 15 años. Sin duda, una transición acelerada. Desde el ámbito familiar, ¿no? De redignificar lo que es una persona mayor, ¿no? A veces los hijos, las hijas, los nietos,
se desesperan con las personas mayores porque creen que pueden hacer lo mismo que hacíamos a los 20 años. Decirles pues que ya no, por mucho que se quiera, por mucho que tengan las personas mayores esa vitalidad, pues sus condiciones físicas cambian. A nivel mundial, la población de adultos mayores se ha incrementado. Debido al aumento de la esperanza de vida en México, el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía refleja que la población de 60 años y más pasó de 9.1 en 2010 a 12% en 2020. Después del Estado de México, la Ciudad de México ocupa la segunda posición por número de mayores de 60 años en 1.5 millones. Ante esto, resulta fundamental visibilizar sus derechos, dimensionar las problemáticas, así como fortalecer las estrategias para fortalecerlos. El Congreso de la Ciudad de México aprobó nombrar este 2022 como el año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores. Vamos a ver lo que preparó Marina Estrada sobre este tema. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, a nivel mundial, aproximadamente 1 de cada 6 personas mayores de 60 años ha sufrido algún tipo de abuso. En México, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, reporta que alrededor de 16% de adultos mayores han sido sometidos a alguna forma de abuso, considerando con cautela este dato debido a que no todos los afectados denuncian. Y en cuanto a la Ciudad de México, el Instituto para el Envejecimiento Digno reportó que en 2020 se recibieron 863 denuncias de maltrato, que va desde la violencia psicoemocional, patrimonial y económica hasta la omisión de cuidados y las agresiones físicas, a lo que se agrega el robo de identidad. La cultura ancestral de respeto a las personas mayores se ha ido perdiendo. Por ignorancia, por falta de empatía, falta de sensibilidad, falta de cultura, falta de educación. Somos una cultura milenaria, porque también así lo entiendo. Éramos eso, éramos como China, éramos como Oriente, éramos como Perú, inclusive con algunos indios anglosajones, o sea, éramos eso, tradición, cultura, respeto, conocimiento, ciencia, eso éramos. Pero estamos llenos de influencias, mala información, modelos, consumismo. Pues no, porque como que se consideran como un estorbo. O sea, no es como en la época de los antepasados que tenían un gran valor y todos aprendían de ellos. Yo creo que hay de todo, ¿verdad? No se puede generalizar, pero creo que sí hay muchos jóvenes que, pues, por lo mismo de que están empezando sus vidas, pues no, a veces no, además del problema de la educación. Para contribuir a revalorizar y redignificar a la vejez como fuente de sabiduría y evitar los actos de violencia en contra de las y los adultos mayores, el Congreso de la Ciudad de México, a iniciativa de la diputada Marisela Zúñiga Cerón, declaró este 2022 como año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores, con lo que se plantea la difusión de las garantías constitucionales que tiene este segmento de la población. De acuerdo con la Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y del Sistema Integral para su Atención en la Ciudad de México, entre los más importantes están el derecho a la no discriminación, a la alimentación, al cuidado, a la vivienda, a una ciudad accesible, al trabajo, a la educación, a la recreación, a la salud y a la justicia, entre otros. ¿Cómo vamos en el cumplimiento de estos? Hay esfuerzos que hay que reconocer en el sentido de reconocer los derechos de las personas mayores, especialmente en derecho de educación, se ve reflejado en la Universidad para el Adulto Mayor. Sin embargo, hay mucho más trabajo que aún no se ha concretado. Si bien, insisto, hay esfuerzos importantes para el acceso a la salud y sobre todo estos apoyos al adulto mayor de los recursos económicos que cada 2 meses se reciben,
son un paliativo para la situación de desventaja en la que viven y sobreviven los adultos mayores. Se ha avanzado muchísimo primero en la visibilización de este grupo de la población que antes verdaderamente eran invisibles, ¿no? O sea, la gente no se imaginaba anciano, por ejemplo, no se imaginaba viejo o vieja. Y yo creo que ahora todos nos dejamos las canas y nos imaginamos que somos personas mayores. Y también ha cambiado mucho la terminología. Antes se hablaba de tercera edad, por ejemplo, y hoy ya hay tercera, cuarta y quinta edad. En las últimas 2 décadas ha habido avances. Sin embargo, se enfrentan problemáticas y retos importantes. La falta de un sistema de protección social que atienda sus necesidades de manera integral. Esto es a través de una pensión universal, que sabemos todavía eso se está haciendo, pero no es completo, ¿no? Pero también la necesidad, pues, de un sistema de salud universal, ¿no? Y fundamentalmente unos entornos sociales y que realmente sean favorables, digamos, que tengan un respeto de los derechos humanos, ¿no? Y eso implicaría políticas públicas integrales. Por eso necesitamos políticas públicas integrales en educación, en trabajo, en sobre todo empleos dignos, bien remunerados. Necesitamos también un sistema nacional de cuidados. Además, para la doctora en psicología María Enedina Montero, es importante la adhesión a la Convención Interamericana de los Derechos para las Personas Mayores, cuya parte medular es el reconocimiento de la diversidad social y donde se busca un equilibrio entre la influencia contracultural de que lo añejo es inservible y los valores de nuestra cultura donde se reconoce a la experiencia. Convención que, una vez firmada, empujaría al cumplimiento de derechos que hoy todavía no son una realidad. En este contexto, de acuerdo con la doctora Verónica Montes de Oca, hay 3 áreas importantes a tomarse en consideración, también en el marco de la interculturalidad. La primera tiene que ver con las personas de edad y su inclusión en el desarrollo, la segunda con preservar la salud y no solamente atender la enfermedad, y la última con los entornos físicos y los entornos sociales, la familia y la comunidad. Y sobre todo esa perspectiva de inclusión es lo que yo creo que falta, que las personas mayores nos veamos por todos lados, ¿no? Y que la gente piense en nosotros cuando está diseñando un edificio, o piense en nosotros cuando están haciendo una avenida, en las calles, o piense en nosotros cuando están haciendo un programa en cualquier clínica de salud de nuestro país, ¿no? Que piensen en nosotros cuando estamos hablando de las universidades, por ejemplo, ¿no? Necesitaríamos, por ejemplo, ampliar la oferta de que las universidades en general tengan cursos específicos o que faciliten la matrícula de personas mayores que aún teniendo facilidad cognitiva tengan disposición, oportunidad y derecho a inscribirse como cualquier otra persona. Otro derecho que se tiene a nivel de los adultos mayores es la de un empleo digno y un retiro digno. Una gente mayor de 60 años tiene dificultad para conseguir un préstamo hipotecario. ¿Por qué? Eso es una discriminación. ¿Por qué? Porque la expectativa de vida que tienen los bancos es que no van a vivir 30 años para cubrir la deuda, pero entonces deberían encontrar opciones de préstamos dignos que solucionaran ciertas necesidades prioritarias de los adultos mayores y no nada más descalificarlos o eliminarlos porque en teoría no producen. Déjame decirte que los adultos mayores generan un gasto público muy grande por medicinas crónicas. Estos son parte de los retos ante un escenario donde, según cifras del Consejo Nacional de Población, para el 2050, 32.4 millones de mexicanos serán adultos mayores, y donde, de acuerdo con el INEGI, la Ciudad de México es la entidad con el índice más alto de envejecimiento, 90 adultos mayores por cada 100 niños menores de 15 años. Sin duda, una transición acelerada. En Europa les tomó casi 150 años transitar de una juventud poblacional a una senectud demográfica. En algunos países como
Uruguay o Puerto Rico les tomó 50 años, a nosotros nos va a tomar menos de 20 años transitar. Ya somos un país con más del 10% de la población que tiene más de 60 años. Ya estamos declarados como un país envejecido. Todavía la población mayoritaria es menor de 40 años, pero nosotros ya, la población de adultos mayores ya conforma una masa importante. Por esta razón, un aspecto fundamental es apoyar iniciativas que enseñen a la población a saber envejecer, ya que de acuerdo con las investigadoras, la visión que prevalece solo pone énfasis en el 30% de personas que padecen algún deterioro, cuando 70% de la población que tiene más de 60 años es totalmente funcional. Todos envejecemos, todos. El asunto es saber envejecer, y las iniciativas de los tomadores de decisiones a nivel de Congreso deberían hacer énfasis en ver un envejecimiento funcional, digno, creativo. Declarar este 2022 como el año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores también tiene como objetivo la realización de un parlamento abierto en la materia, y ahí es donde la academia juega un papel fundamental. Necesita haber un trabajo conjunto entre instituciones gubernamentales, asociaciones de la sociedad civil, academia, porque nosotros de alguna manera damos una visión de sistematicidad, de fundamentación con base en estudios documentados de por dónde tomar las decisiones. Y ahí en el Congreso, pues es obviamente también importantísimo que los legisladores, los diputados, los senadores tengan la sensibilidad y la capacitación, ¿sí? Y para eso, bueno, pues por eso están las universidades estudiando todos estos temas, y pues para que nos pregunten cualquier cosa que necesiten, ¿no? Entonces necesitamos que diputadas y diputados, senadoras y senadores, pues estén capacitados no solamente en la perspectiva de género, sino también en la perspectiva de edad. Empatía, solidaridad, sensibilidad y conciencia de los procesos de envejecimiento son principios que deben prevalecer en nuestra actitud hacia los adultos mayores. Al final de cuentas, si la vida nos lo permite, los jóvenes de hoy seremos los adultos mayores del mañana. Que como todo ser humano, como chavos que somos nosotros, debemos ayudar hacia las personas mayores. ¿Por qué? Porque ellos también necesitan de nosotros. Como usted lo está diciendo, para enseñar el celular, tan solo, ¿qué tal si te dice nieto o hijo, ayúdame esto? Nosotros como nietos hay que ayudarlos a ellos, porque a lo mejor en una vida no hubo la tecnología que ahorita hay. Entonces hay que ayudarlos sí, para que podamos y que progresen igual ellos como nosotros. No hay que dejarlos atrás o ignorarlos como personas mayores. Yo les diría que por un momento fueran ancianos, que fueran ancianos un día a la semana, que pensaran como ellos, que vivieran lo que ellos viven, sus limitaciones, sus necesidades, necesidad de comunicar, de saberse entender, sus limitantes, sus frustraciones. Pues nada más que tengan un poquito más de educación sobre nosotros, que ya somos mayores. Yo soy una persona que ya no alcanzo a ver, sí, y vengo hasta acá desde las calles de Brasil. Ando viendo que no chocar con alguien. Hay avances en la visibilización de los derechos de las personas adultas mayores, pero es necesario reforzar la garantía de estos. Retomando las cifras que nos brinda el Consejo Nacional de Población, se prevé que en 2050 el número de personas mayores sea de alrededor de 32 millones, por lo que quienes hoy tenemos 30 años seremos parte de esa generación. Así que desde todos los ámbitos es importante hacer lo que nos corresponde, apoyándolos a cubrir sus necesidades sin discriminación, sin violencia, sin maltrato. Construyamos un mundo en donde los derechos humanos se garanticen en nuestra sociedad. Quienes violentan principalmente a las personas mayores son sus mismas familias, y entonces las personas mayores, pues justamente por ser familiares, pues no se atreven a denunciar o no se atreven de hacer un procedimiento que va más allá y que puede generar alguna acción a favor de garantizar la seguridad de la persona mayor. Nos hace falta trabajar en eso.
En eso estamos. Y para hablar de adultos mayores nos acompaña en Semana 21.2 la diputada Marisela Zúñiga Cerón. Llegamos ya a la entrevista de Semana 21.2. En esta ocasión tenemos el gusto de que nos acompañe la diputada Marisela Zúñiga Cerón. Ella es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México en esta segunda legislatura. Diputada, gracias por estar con nosotros. Pues muchísimas gracias por la invitación, a tus órdenes. Justamente el tema de derechos humanos que engloba pues a todas las personas, todos tenemos derechos, y en esta ciudad que justamente se ha llamado innovadora y de derechos, diputada. Usted desde el Congreso pues ha trabajado justamente para protegerlos y de un sector en particular, el de las personas adultas mayores. Así es. Pues déjame comentarte que, como bien lo mencionas, la Comisión de Derechos Humanos tiene que ver mucho, no solamente con los derechos ya establecidos en la Constitución, sino que el objetivo de esta comisión, en la que tengo el honor de presidir, y gracias al apoyo de todos los grupos parlamentarios por darme esta encomienda en este segundo Congreso de la Ciudad, es buscar su exigibilidad, porque a veces los tenemos ahí plasmados y ahí se quedan, pero ¿cómo los hacemos exigibles? ¿Cómo orientamos a las ciudadanas y ciudadanos, ¿no?, en la ruta, el camino para el cual pues ellos pueden exigir sus derechos laborales, sus derechos sociales, sus derechos culturales, su derecho a la salud, su derecho a la movilidad, su derecho mismo a la ciudad, a una ciudad que, como tú bien dices, se está construyendo día a día como una ciudad de libertades y de derechos. Y hablando de eso, fíjate que el día 8 de marzo de este año, pues yo creo que fue un día muy emblemático justamente para visibilizar el trabajo que desde el Congreso y por supuesto el gobierno de la ciudad ha implementado en el tema de los derechos. Mi punto de vista en este sentido es que en años anteriores, con las marchas feministas del 8 de marzo, fue criticada mucho la jefa de gobierno al decir, es que no puede ser que no las repriman y que no las encarcelen porque hacen pintas y cosas así. En esta transformación, que es una transformación feminista, esta cuarta transformación tiene una característica que es feminista, y lo que menos podemos hacer es revictimizar a las mujeres, ¿no?, encarcelarlas y demás. Pero el resultado de eso fue justamente lo que pasó este 8 de marzo. Con libertad, con alegría, con seguridad, las mujeres salieron a gritar sus consignas, a gritar la falta a lo mejor de derechos de las que han sido objeto, pero en libertad. Y no fue una marcha pacífica. Bueno, a mí me encantó una fotografía que salió en redes sociales, en donde una manifestante se abraza con una mujer policía y le dan las flores a las mujeres policías, que en anteriores marchas pues incluso hasta las habían violentado, ¿no? Y hoy esto es justamente la cuarta transformación. Aquellas personas que a veces dicen, es que no entendemos qué es la cuarta transformación, pues esto justamente es la cuarta transformación, que a través de las libertades, de los derechos, la gente tome conciencia, y tome conciencia en un tema pacífico, en un tema de manifestarse de manera pacífica. A mí me da mucho gusto, yo estuve atenta a la manifestación, estuvimos ahí como que monitoreándonos unas a otras, ahí cómo estaba el tema, y la verdad fue maravilloso verlas cómo llegaban al Zócalo con sus consignas, pero sobre todo con esa sororidad, con esa seguridad que no iban a ser violentadas. Y de eso se trata este gobierno. Y mi reconocimiento a la jefa de gobierno por esta política en favor de los derechos, en este caso de las mujeres. Y en el caso de las personas mayores, pues también nos hace falta todavía mucho que trabajar en este tema, mucho justamente de orientar y de visibilizar y de generar una conciencia desde el ámbito familiar, ¿no?, de redignificar lo que es una persona mayor, ¿no? A veces los hijos, las hijas, los nietos,
se desesperan con las personas mayores porque creen que pueden hacer lo mismo que hacíamos a los 20 años. Decirles pues que ya no, por mucho que se quiera, por mucho que tenga las personas mayores esa vitalidad, pues sus condiciones físicas cambian, ¿no? Entonces, pues eso también tiene que generar una conciencia de que existe una brecha generacional y que debemos de entender cuál es el proceso del envejecimiento de cada uno de nosotros. Por eso todavía tenemos muchísimo que trabajar en materia de derechos de las personas mayores. Ustedes recordarán, amigas, amigos, que nos ven a través de este canal del Congreso, que en la legislatura pasada yo fui presidenta de la Comisión de Inclusión y Bienestar. Y trabajamos año y medio en esa comisión con el propósito de presentar un producto legislativo que hoy es la ley que rige la Ciudad de México y que es la ley del reconocimiento de los derechos de las personas mayores y su sistema integral de atención. Esto es muy importante porque lo que se tiene que hacer es justamente que todas las instancias, ¿no?, que tengan que ver con las personas mayores se puedan coordinar en un sistema, ¿no?, en el cual, a ver, a mí que me toca atender la parte de la salud. Bueno, pues está la Secretaría de Salud y estos son los protocolos que voy a seguir. A ver, a mí me toca atender el tema, por ejemplo, de las personas mayores en situación de calle o de albergues y demás. Bueno, sí, porque si no, entonces tal pareciera que cada quien hacía acciones por su lado. Por su lado. Y lo que ahorita con eso estamos o buscamos en su momento a través de esta ley es que justamente se creara ese sistema. Déjame decirte que este sistema ya está integrado, ya entiendo que va la segunda sesión de este sistema, en donde está DIF, en donde está la Secretaría de Salud, donde está Civiso, donde está el INET, donde está Derechos Humanos, una serie de instancias, incluso la sociedad a través de unas asociaciones que atienden a personas mayores, pues están inmersas en este sistema justamente para ir trazando las rutas de trabajo. Pero insisto, nos hace falta todavía mucho por hacer, mucho de veras por visibilizar y por hacerle comprender a las personas mayores que ellas son objeto de derechos, que son objeto de que tengan una vejez digna, una vejez feliz, que a pesar de que sean sus hijos, hijas, nietos o nietas, porque desgraciadamente quienes violentan principalmente a las personas mayores son sus mismas familias. Y entonces las personas mayores, pues justamente por ser familiares, pues no se atreven a denunciar o no se atreven de hacer un procedimiento que va más allá y que puede generar alguna acción a favor de garantizar la seguridad de la persona mayor. Nos hace falta trabajar en eso estamos. También decirte que a raíz de este proyecto, de esta ley, ¿no?, y quienes nos ayudaron a la construcción de esta ley, porque en esta ley pues participó la academia, participó la sociedad civil, participó gobierno, la misma Comisión de Derechos Humanos, estuvieron en foros, en talleres, etcétera, etcétera. Pues ahorita integramos algo que le llamamos el Frente de Reconocimiento por los Derechos de las Personas Mayores de la Ciudad de México. Y estamos integrando justamente en este frente pues a muchas asociaciones civiles, ¿no?, personas, incluso personas mayores. Sigue colaborando con nosotros en este frente la Comisión de Derechos Humanos, la Fiscalía, etcétera, etcétera, porque no solamente se tiene que quedar plasmado en la ley, sino, como yo te decía al principio, la intención de esta comisión, al menos en el tiempo que a mí me toque presidirla, es buscar el mecanismo para que esos derechos humanos sean exigibles para todas y todos. Que todos los adultos mayores, que sus familias conozcan estas leyes, pero principalmente ellos, para que en caso de la comisión de algún delito sepan cómo defenderse. Hoy sabemos que hay casos de abandono de adultos mayores que esta ley castiga. Están marcados ahí que nadie puede abandonar a las personas mayores, que tienen derecho al trabajo, tienen derecho a la salud, pero si ellos no lo saben, difícilmente pueden hacer valer sus derechos. Y en eso justamente tenemos ese gran trabajo
de que las personas mayores conozcan la ley, porque en tanto no la conocen, no saben que son objeto de derechos, Sí. ¿no? Se sienten solas, se sienten abandonadas. La verdad es que a veces tenemos casos muy difíciles, ¿no? Muy difíciles. Te voy a comentar algo que nos está pasando ahorita en el distrito en donde yo soy diputada. Voy a omitir el nombre por cuestiones de seguridad, pero en uno de los recorridos que hacemos, ¿no? Nos encontramos en una colonia que está arriba del cerro, porque yo soy diputada de un distrito en donde una parte es plana, pero la otra es arriba, la parte del cerro, ¿no? Entonces estábamos ahí y se acercaron un grupo de vecinos a comentarnos de una situación que tiene una persona mayor ahí. Es una persona mayor que tiene su casita, que se pudo comprar a través de mucho esfuerzo, de mucho trabajo. Su esposa falleció hace 2 años y con él está viviendo una nuera y sus nietos, personas ya adultas, ¿no? Lo amenazan con machetes al señor, ¿no? Le quitan hasta la forma de cómo comunicarse, es decir, él no tiene un teléfono celular, lo dejan sin comer, no le compran ropa, o sea, está en un abandono total. Y el señor está muy preocupado porque uno de sus nietos tiene como actividad pues la venta de droga, ¿no? Y entonces pues eso pone a la persona mayor no solamente en un tema de una situación jurídica difícil, ¿no? Vulnerable completamente. Pero aparte de eso, con el riesgo de que si hay un procedimiento judicial, pues le puedan quitar hasta su casa al señor, ¿no? Porque en lo que averiguan, pues la casa se queda bajo resguardo, ¿no? Entonces, son de los casos que seguimos teniendo aquí en la Ciudad de México. Y como bien tú lo dices, las personas no saben hacia dónde ir, ¿no? Nos hace falta trabajar mucho en la difusión de esta ley. Y justamente en conjunto con este Frente por el Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores, el objetivo fundamental es difundir que existe esta ley, difundir y decirle de frente a la ciudadanía y sobre todo a las personas mayores que no están solas, que la ley los ampara, que tenemos procedimientos tanto administrativos como del orden legal que los amparan y de los cuales pues ellos pueden ser objetos para que tengan una vejez digna, para que tengan una vejez que realmente el objetivo final, dicen los adultos, las personas mayores, el objetivo final es que seamos felices. Claro. Y justamente eso es lo que queremos hacer con ellos. Sí, se tiene que hacer de esa forma y la ley tiene que estar ahí presente en todo momento. Finalmente, diputada, usted hizo una petición desde aquí, desde el Congreso, alzó la voz a nombre justamente de las personas mayores para que se les reconociera. Y como lo hemos visto también a través del gobierno federal, cuando hay algún reconocimiento para personalidades, personajes de nuestra historia, usted lo hizo con los adultos mayores, para que se reconociera un año en particular a ellos. Fíjate que esto salió justamente del frente. Porque te digo que tenemos objetivos claros, una ruta clara, ¿no? De visibilizar, ¿no? Que existe el tema de las personas mayores, ¿no? ¿Y por qué nos estamos enfocando mucho en el tema de las personas mayores ahorita? Porque creo y creemos que es el momento que se puedan establecer las políticas públicas necesarias para que el día de mañana la edad no nos alcance. ¿Qué quiere decir esto? Sabemos que la pirámide poblacional, pues el día de mañana se va a invertir. Y el día de mañana vamos a ser más mujeres, más personas mayores que personas jóvenes, ¿no? Todos los que nos ven y todos los que estamos aquí, el día de mañana vamos a tener, en el mejor de los casos, que llegar a ser una persona mayor. Y lo que queremos es justamente, y creemos que estamos en el momento idóneo de que el gobierno, desde el gobierno de las alcaldías, el gobierno de la ciudad y el gobierno federal, tomen las acciones necesarias para poder establecer, encaminar estas políticas públicas
hacia el tema de las personas mayores. Ese es el objetivo fundamental y yo quiero agradecer en particular a toda la Junta de Coordinación Política que nos apoyó en este Congreso de la Ciudad, que nos apoyó en la petición que yo hice que este año 2022 sea el año del reconocimiento de las personas mayores aquí en el Congreso de la Ciudad. Quiero agradecer la sensibilidad de los coordinadores, de los grupos parlamentarios, de todas las fracciones aquí en el Congreso de la Ciudad por haber aprobado este punto de acuerdo con el objetivo claro de visibilizar que estamos trabajando en favor de los derechos humanos. Sin duda alguna, y como bien lo dice, todos pues vamos para allá, no sabemos cuándo o si llegaremos todos, pero es pues prácticamente la aspiración de muchos, ¿no? De ser abuelos, abuelas y de ver hacia atrás el camino recorrido, y qué mejor que sea con un marco legal que los proteja, que los ampare y que les ayude a tener una mejor calidad de vida. Por ello, diputada, muchas gracias por platicar con nosotros y pues por seguir trabajando a favor de las personas mayores. Pues aquí estamos, muchas gracias a ustedes por la invitación. Decirles a todas y todas las personas que nos están viendo que pues tienen una mano amiga aquí en el Congreso de la Ciudad que vela por los derechos de las personas en la Ciudad de México. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a usted, diputada. Gracias. Ahí lo tiene la diputada Marisela Zúñiga Cerón, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México en esta su segunda legislatura, y sin duda un sector de la población que merece y que tiene que ser protegido. Por ello es importante conocer este marco legal. A usted agradecerle como siempre que nos haya acompañado y no olvide que tiene una cita con nosotros la próxima semana aquí en el 21.2.